Ser padre es lo mejor que uno puede ser y hacer. Y cuando digo ser padre no hago referencia a, como en nuestra sociedad algunos pueden tomarlo, el dejar embarazada a una mujer y por eso tener un hijo. Hablo de la responsabilidad, del rol de estar allí presentes en la crianza, en la formación de sus hijos. Leí una frase que me encantó: ninguna función es más importante o sagrada en la vida de un hombre que su rol como esposo y como padre. Y yo me quedaba pensando y dije, ¿será que sí? Y definitivamente sí. Nada es más importante en la vida de un hombre que su rol como esposo y como padre. Todo lo que nosotros somos como empleados, como hermanos, miembros de una iglesia, como ciudadanos, eso es el reflejo de quiénes somos nosotros en nuestro hogar. ¿Quién conoce en primera fila la realidad del carácter de una persona? Hablemos de un padre, su esposa y sus hijos. Un varón puede dar en su oficina, en su trabajo, en la iglesia, una imagen de cierta pulcritud, santidad, de ser muy correcto, de no decir ni una sola grosería, pero es en su casa, donde sus hijos ven cualquier contradicción con la imagen que ven fuera de su casa. Es en la casa donde estamos totalmente expuestos y nos mostramos tal cual somos. Nuestra pareja y nuestros hijos ven sin ninguna duda transparentemente quiénes somos nosotros, más allá de quiénes queremos ser o cómo nosotros nos queremos mostrar. Entonces, por eso es supremamente importante que seamos esas personas que Dios quiere que nosotros seamos al interior de nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, porque es que eso es lo que va a marcar la diferencia allá afuera. Eso es lo que yo realmente no me voy a poner una máscara, sino que voy a ser la misma persona, un hombre íntegro, una mujer íntegra en todos lugares. El Salmo 127, versículo 3, dice algo hermoso acerca de los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué son los hijos? Dice, son un regalo de Dios. Salen del corazón de Dios a la mano de los padres. Dice que son de alta estima, son valiosísimos, son un tesoro preciado de Dios que confía en manos de cada uno de los padres. Esto tiene que empezar a abrir nuestra mente y empezar a entender nosotros, caramba, el hecho de yo ser padre es un privilegio, es una bendición, es una riqueza increíble. Pero también me lleva a entender, es una responsabilidad muy tenaz. ¿Por qué? Porque justamente si es un tesoro tan valioso de parte de Dios, yo tengo que cuidarlo de esa misma manera, con muchísimo cuidado. Ahora bien, si soy uno en la calle y otro en la casa, ¿estoy dando buen ejemplo a mis hijos? Mis hijos ven un comportamiento hipócrita. Ven que yo miento, pero que digo lo contrario. Al interior del hogar y el poder que a veces no nos damos cuenta que tenemos como padres sobre nuestros hijos, la influencia es absoluta, es muy poderosa. Si nos comportamos mal, si enseñamos lo malo, no con palabras, sino con conducta, porque tienen que ir de la mano, pues nuestros hijos se van a descarrilar. Pero justamente ese mismo poder que tenemos para poder hacerles daño, ¿quién tiene la mayor influencia positiva en la vida de nuestros hijos? Pues nosotros. Nadie puede ni debe tener una mayor influencia en la vida de nuestros hijos que nosotros.
Pero ¿cuál es la realidad? ¿Quién está teniendo más influencia en sus hijos, en nuestros hijos? Televisión, redes sociales, los amigos, el colegio. Ay, mamá, pero tú sí no sé qué. Ay, pero mamá. Y empiezan a irse por fuera de lo que uno quisiera que se vayan, porque la influencia de los papás entonces no está calando como debiera en ellos. Cuando hablamos de esto, quiero decir que nada merece más la inversión de tiempo, energía, recursos, que ser un líder piadoso para nuestros hijos y esposas en el hogar. Los beneficios que recibimos no son solamente tesoros que hacemos en la vida eterna, sino es también el gozo, la satisfacción de ver crecer a nuestros hijos con un corazón que ame a Dios, pegados en obediencia a la voluntad de Dios, glorificando a Dios con sus vidas, sirviendo al Señor. No hay un gozo mayor que ver a sus hijos caminando en el Señor. Así que vamos a ver hoy algunos aspectos. Lo que vamos a ver es aplicable a padre y madre, ¿sí? Sin embargo, como estamos celebrando el Día del Padre, voy a estar enfocado en la manera como lo expreso hacia los padres. El pasaje que vamos a estudiar, sobre todo vamos a quedar en ese un solo versículo, Efesios 6, versículo 4, es aplicado a los padres, pero tenemos que tener en cuenta que el rol del líder del hogar lo tiene el varón, así que primordialmente es a los padres la aplicación de esto y de ahí también que las madres lo hagan. Entonces, antes de pasar a ese pasaje, quiero brevemente que tengamos en cuenta dos cosas. Como papás, hay dos cosas en las que tenemos que estar muy atentos, porque son como los que más se van a oponer en nuestro proceso de crianza de los hijos. Uno es el mundo, que bastante hablamos de eso la semana pasada, pero yo les quiero poner algo. Ser papás no es nada fácil, y cada momento tiene cada etapa tiene sus diferentes desafíos. La atención que demanda un bebé en cuanto a tiempo, la carga emocional, de todo. Luego cuando empiezan a explorar fuera del hogar y hacer amistades, y ay, que este amiguito no me gusta, y que es que quiere ir a no sé dónde, y llevan diferentes desafíos en la medida que van aprendiendo, desarrollando su intelecto y preguntas y razonamientos más complejos. También los desafíos para los papás van subiendo. Pero hoy en día pasa algo que no pasaba antes. La sociedad, el mundo siempre ha sido, pongámosle que difícil, pero la sociedad en el pasado tenía la idea de que a los niños había que protegerlos. Y entonces la información que se le daba a los niños era medida. Habían cosas que se ocultaban de los niños porque ellos no estaban preparados para recibir esa clase de información. Eso ya no es válido hoy en día. Ese cuidado y atención que se tenía para qué les damos a los niños, qué permitimos que ellos conozcan en la educación, en lo que fuera. Hoy los niños ya no tienen eso. La sociedad ya ha quitado esos filtros y le dejan a sus hijos facilito. Un padre le entrega a su hijo un celular sin haber puesto filtros que impidan el acceso, por ejemplo, a pornografía a través de YouTube o de los buscadores. Es muy fácil programar un celular para que no puedan acceder a esos sitios. Hay bloqueadores de redes que no puedan acceder a redes sociales con contenido que va a afectar a los niños. Y la mayoría de los papás simplemente se lo entregan. Y los niños hoy en día tienen acceso a todo lo que el mundo puede ofrecer, bueno y malo, al alcance de un clic. Entonces, como papás hoy en día estamos enfrentando un desafío diferente y no podemos ser igual que nuestros padres, sino que tenemos que estar mejor preparados, mejor enterados.
porque las dificultades que vamos a tener que enfrentar de explicarles, cuando un papá, antes los ya tienen hijos adultos, pues, cuando un papá tuvo que explicarle a su hijo que el varón era varón y la mujer era mujer, y por qué no podían ser diferentes, o sea, eso era de sentido común y casi que ni se explicaba, eso normal en el crecimiento se da, así como no explicamos por qué respiramos, se da, es algo natural. Hoy en día los papás tienen que entrar en unos conflictos muy complicados para poder explicarle a su hijo por qué es un varón y por qué debe comportarse como varón y no como niña, porque en el colegio le están diciendo lo contrario, ¿sí? O por qué no debe consumir drogas cuando los compañeritos dicen, ay, niños, yo estoy hablando de niños de primaria, dicen, yo sí quiero probar para saber uno qué es, ¿sí? Son muchas las cosas que hoy como padres tenemos que estar preparados. Ese es un aspecto del mundo. Y el otro aspecto es que tenemos que recordar que, y voy a leerlo, Romanos 3, no hay quien, Romanos 3, versículo 11 y 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros debemos recordar que nuestros hijos, por más que tengan un mesecito de haber nacido, tienen esa semilla de maldad. Todos, no hay uno solo bueno. Todos nacen con esa semilla de maldad. De mentir, de engañar, de golpear, de maltratar. Los niños, aunque no hayan tenido ese modelo en el hogar, empiezan a tener esas conductas agresivas, rebeldes. ¿Por qué? Porque la maldad habita en todo ser humano. Es un ser humano con naturaleza caída, desconectado de Dios, y desde que nacemos tenemos el potencial de llegar a ser terriblemente malos. Vamos a ser malos socialmente en cosas totalmente aceptadas, es decir, groserías, mentiras, golpear al otro, emborracharse, etc. Entonces, muchos padres ven a sus hijos y cómo los ven, así sean ya grandes. Mi hijo es muy inocente, mi hijo es muy bueno, mi hijo no hace esto, no hace esto, no hace esto. Y entonces mi hijo ha crecido en un entorno sano, yo lo he llevado a la iglesia, pero se les olvida de que el mal, de que la naturaleza caída está en su corazón y es un enemigo que constantemente está buscando crecer esa semilla para dar un fruto de maldad en su vida, en su mente, en su corazón. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Desde muy pequeños está esa rebeldía a Dios. Entonces debemos entender esto y ser conscientes que tenemos estos dos aspectos que están constantemente combatiendo contra una buena crianza de nuestros hijos. El mundo con todo lo que enseña, invita, y su propia naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a ver este pasaje fundamental, Efesios 6, versículo 4. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca del rol como padres. Sin embargo, cuando detallamos las cosas que dice respecto de la crianza, en realidad son muy pocas, que se desarrollan en muchos pasajes, y este que vamos a ver sería el fundamento. Casi todo lo que habla la Biblia sobre la crianza de los hijos está dentro de este pasaje. Dice, y vosotros padres, es un mandato, una instrucción que Dios nos da a los papás. Vosotros padres, 1, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es algo que tenemos que hacer, o no hacer más bien. Y 2, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una instrucción doble, un aspecto negativo, lo que no debemos hacer, y un aspecto positivo, lo que sí debemos hacer.
Vamos a ver entonces el aspecto positivo primero. ¿Qué dice? Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando nos dice criadlos, hace referencia al hecho de que nuestros hijos no van a crecer bien por sí solos. De los 0 a los 7 años es un periodo que dicen el cerebro de los niños es una esponja. Todo lo absorben, todo lo reciben, todo lo aprenden. Si usted le va a enseñar idiomas a un niño en ese primer periodo, lo aprende como si fuera su lenguaje materno, con mucha facilidad. Los valores, los principios, las bases claves y fundamentales están en ese periodo. Quién él es, quién él cree, su familia, los principios están en ese periodo. Pero después de eso, ellos empiezan a enfrentarse a otra clase de dificultades. Y a veces uno piensa, no, mi hijo ya creció, yo ya le enseñé, pero él necesita que yo lo siga dirigiendo. Esa crianza va hasta que, pongámosle, diríamos que se vayan del hogar, pero hasta que alcanzan ya la madurez, digámoslo más bien específicamente. Y es, hijo, ese amigo no te conviene. ¿Por qué no te conviene? ¿Cómo deberían ser tus amigos? Porque es que los papás, no me gustan sus hijos, son unos vándalos, unos vagos. Y ya, esa fue la instrucción. Ahí no hay instrucción, ahí hay una crítica hacia sus amigos que él quiere. Entonces, cuando dice criar a sus hijos, implica un acompañamiento para nuestros hijos hasta que alcancen la madurez, para que crezcan bien. Las palabras dicen criando en disciplina y amonestación. Estas dos palabras pudiéramos traducirlas tal vez un poco mejor. La palabra disciplina hace referencia a advertencia, a una reprensión, pero de hijo, pilas con esto. Como leemos en el libro de Proverbios, es puras advertencias respecto de cosas que no debemos hacer. Y la palabra amonestación es instrucción, dar dirección, es decir, enseñar al hijo, instruirlo en la medida que va creciendo con argumentos, con todo lo demás. Entonces, ¿qué significa principalmente criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Si nos está invitando a que nuestros hijos caminen recto en Dios, en primera instancia implica, papá, que debe ser un evangelista en el hogar. Tienes que ganar a tus hijos para Cristo. Tus hijos necesitan entender que son pecadores y que están separados de Dios. Necesitan entender que Dios es un Dios justo, santo, soberano, bueno, amoroso, que hay una consecuencia para el pecado. Necesitan conocer que hay un perdón para los pecados en Jesucristo por la obra que hizo Jesucristo. Necesitan entender que el pecado tiene consecuencias. Necesitan entender que el que no está en Cristo tiene la consecuencia de la eternidad separada de Dios en el infierno. Todos esos aspectos necesita comprenderlos un niño, un hijo, para poder rendir su vida a Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nace. Nosotros a Juan desde que nació prácticamente, cumple 3 años este sábado, ya casi se nos va creciendo. Desde ese momento le estamos enseñando. Obvio, en la medida que va teniendo un poquito más de comprensión, le vamos diciendo las cosas. Por ejemplo, él sabe que la desobediencia o la grosería acarrea disciplina, hay una consecuencia. Y entonces desobedeció, dijo, le damos la oportunidad, dijo tal cosa, no sé qué. Por favor, hijo, si no tú sabes qué disciplina, no sé qué dice. Lo agarro, me lo llevo, no quiero que me disciplines, papá. Hijo, yo tampoco te quiero disciplinar, pero te amo. Y tú necesitas entender que la
la desobediencia, la grosería, la rebeldía, tienen consecuencias. Estas son las consecuencias. Le bajo los calzoncillos y le doy con la varita. Papá, me sobas. Lo agarro en los brazos, mientras le sobo la nalguita, le doy un abrazo y le digo, ¿entendiste por qué fuiste disciplinado? Y él, sí, ¿por qué fuiste disciplinado? Y entonces él dice, porque estaba siendo grosero con la mamá. Listo. ¿En qué fuiste grosero? En que le estaba pegando en la cara muy fuerte porque ella me quería dar la comida, por decir algo. Ah, bueno, listo. ¿Lo vas a volver a hacer? No. Ok, ¿te arrepientes? Sí. Ve y pídele perdón a la mamá. Y va y le pide perdón a la mamá. No tiene ni 3 años. Pero lo estoy enseñando. Cuando hace algo malo le decimos, eso no agrada a papá Dios. Y eso te aleja de Dios. Eso te aleja de mamá porque mamá se enoja. Le vamos enseñando en la medida de su capacidad para que cuando esté un poquito más grande, o sea, todo el tiempo le estamos enseñando las consecuencias, quién es Dios, lo que da Dios, lo que Dios hace, para que cuando él tenga esa madurez intelectual, puede que la tenga a los 4 años, a los 6 años, no lo sé, Dios va a hacer la obra en su vida. Pero como papás, la principal y mayor responsabilidad es presentar el Evangelio a nuestros hijos. Tus hijos necesitan aprender a amar a Dios, necesitan aprender a seguir a Jesucristo por encima de seguir a los intereses del mundo, por encima de seguir a sus amiguitos para dónde van, por encima de seguir a su corazón, que es el consejo que escuchan en cuanta película que ven. Sigue, haz lo que diga tu corazón. Uy, sí, voy a seguir a mi corazón. Corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Antes que seguir el corazón, de que seguir a sus amigos, de que seguir al mundo, tiene que aprender a seguir a Jesucristo. ¿Dónde van a aprender eso? De los papás. Hay una frase que me gustó mucho, no sé si conozcan a este autor, un predicador ya fallecido de 1800, Martin Lloyd Jones, dijo: deberíamos provocar en nuestros hijos la impresión de que la cosa más maravillosa del mundo es el cristianismo y que no hay nada en la vida comparable a ser un cristiano. ¿Estamos nosotros comprometidos con nuestros hijos de esta manera? Que vean que seguir a Jesucristo es lo más maravilloso, lo más importante del mundo, que no hay nada más valioso que seguir a Jesús. Y aquí es donde debemos ser entonces muy intencionales en la educación de nuestros hijos, prepararnos, porque si sabemos que tenemos ese conflicto, modelarles. Digo, hijo, Dios es lo más importante en la vida, ¿cierto? Me aprendo esa frase y, hijo, ser cristiano es lo más importante del mundo, es lo más valioso. Ay, papá, es domingo, vamos a ir a la iglesia. Uy, hoy no, porque está lloviendo. ¿Qué empieza a entender el niño? Ah, bueno, en realidad no es tan importante. Si no ven al papá leyendo la Biblia, si no ven al papá orando, ¿cómo ese hijo va a amar la palabra de Dios, va a amar la oración, va a amar la iglesia, va a amar a Dios, si no ve a su papá haciéndolo? Deuteronomio 6, versículo 4 al 7, vamos a hacer un desarrollo de este pasaje de Efesios y con base en este de Deuteronomio. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el desarrollo de cría a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar a nuestros hijos acerca de Dios.
¿Cuándo? En todo momento, como lo dice el pasaje. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Necesitamos explicarles que Dios es soberano, poderoso, creador. Es muy sencillo. Ustedes salen a la ventana de la casa, si ven la montaña, digo, Dios creó la montaña. Si ves la luna, si ves las estrellas, Dios creó todo eso. Dios es tan grande que todo lo que existe, que todo lo que tú ves, Dios es más grande que todo eso. Así le decimos nosotros a Juan. Necesitan entender que Dios es la autoridad suprema por sobre todas las cosas. ¿Quién manda en la casa? Y Juan lo sabe. A Juan le decimos, papá Dios. Dios y su palabra son la instrucción para que papá y mamá sigan en el manejo del hogar y la familia y en toda la vida. Dios es la autoridad suprema y hay que enseñarle a los hijos. Todo lo bueno que tenemos, ¿de quién proviene? De Dios. Entonces, algunos papás que dicen, ay, mira el niño Dios lo que te trajo. Ay, mira, Papá Noel, hay que pedirle, escríbele una carta a Papá Noel para que te traiga regalo. ¿Cuál Papá Noel? ¿Cuál niño Dios? Ni siquiera cuando nosotros le damos un regalo a Juan David o su familia le da regalo a Juan David, le decimos, mira lo que Papá Dios te dio a través de esta persona. Dios ha puesto amor en esa persona y esa persona te ama a ti y quiso darte un detalle. Y todo eso proviene de Dios a través de esa persona. Dios, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la palabra de Santiago. Necesitamos entonces enseñarles a conocer a Dios, pero también a amar a Dios. Amar a Dios. A Jesucristo le preguntan, o él mismo, Juan 14, 21, ¿quién es el que me ama? El que me ama es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El amor es un asunto de conducta. El amor se demuestra a Dios cuando yo vivo sometido a su palabra y a su verdad. Entonces nuestros hijos tienen que ver cómo nosotros obedecemos la palabra de Dios y aprovechar, como lo dice el pasaje, cada situación. Mire, hijo, yo hago esto porque Dios dice que lo debo hacer de esta manera. Yo no hago esto porque Dios me dice que yo no lo debo hacer. Y le voy instruyendo que papá y mamá vivimos en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Por eso digo que tenemos que ser padres intencionales. Uno dice, pero yo les doy buen ejemplo. Sí, pero también tengo que explicarles qué es el ejemplo que les estoy dando. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué yo me comporto de esta manera? Ellos tienen que saber que viene de parte de Dios. ¿Sí? Ellos deben ver cómo vamos a Dios, cómo vamos a los hermanos en la iglesia, la Biblia, lo que hice hace un momento, que nos vean leyéndola. Tenemos que enseñarles a obedecer a Dios. Si el amor es un asunto de conducta, pues la obediencia obviamente es un asunto de amor. El obedecer a Dios implica un amar a Dios. Y como amo a Dios, entonces le obedezco. Van de la mano las enseñanzas. Pero independientemente de que no me siento con ganas, un niño puede decir, es que hoy no amo a Dios. Independientemente de, hijo, tienes que obedecer. Porque Dios te ama y la instrucción que Él ha dado es para tu bienestar. Tengo que enseñarles a mis hijos a seguir mi ejemplo. Ahora bien, esto es el desafío. El desafío, todo va dentro de lo mismo, todo es ejemplo. Pero justamente aquí está el desafío para hombres y mujeres, y es ser. No ser perfectos, porque no voy a ser el hombre, ni el esposo, ni el papá perfecto, pero sí estarnos esforzando en ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y eso requiere de una intención. Y si me equivoqué, hijo, perdóname, me equivoqué. ¿Ves que el hijo tiene 3 años? ¿Cómo se va a rebajar a pedirle perdón al niño? Alguien pudiera decir, si
es un asunto de humildad y de educación para mi hijo. No estoy alimentando su ego, su orgullo, sino le estoy diciendo, si me equivoco, debo reconocerlo. Entonces, ¿cuándo damos ejemplo? ¿Qué decía el pasaje? Cuando te levantes, cuando te acuestes, en la casa, en el camino. Entonces, una vez más, nos levantamos y oramos con nuestros hijos. Oye, es que ya están grandes, sus hijos están orando. No, entonces agarre a sus hijos y ore por sus hijos por la mañana. ¿Oran al acostarse? No. Hay que orar. ¿Leen la Biblia con sus hijos? Ya están muy grandes, ¿están leyendo la Biblia? No. Entonces siéntese y lean la Biblia. La palabra es muy clara, instrúyalos, enséñele estas palabras en el camino, en la casa, levantarse, al acostarse. Y debemos ser intencionales en, hijo, nos vamos a sentar todas las mañanas o todas las tardes cuando llegues del colegio o en las noches antes de acostarnos y vamos a tener un tiempo juntos con Dios. Y leemos la Biblia, explicamos la Biblia, cómo la pone en práctica, oramos. ¿Cómo pretendemos que él aprenda a amar a Dios, a amar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, si no se la enseñamos y no la vivimos? Tenemos que ser el modelo que ellos no van a ver en el mundo. Queremos que nuestros hijos sean lo mejor que puedan llegar a ser. ¿Eso de qué depende? No de que seamos perfectos, sino que estemos siendo lo mejor que podemos ser, realmente en obediencia, en rendición a Dios. Entonces, cuando hablamos de cría a tus hijos en la disciplina de amonestación del Señor, entonces principalmente es todo esto. Es todo lo que tiene que ver con que sus hijos caminen conociendo a Dios, viendo el mover de Dios en su vida, amando a Dios, obedeciéndolo, buscándolo en cada etapa de sus vidas, siguiendo el modelo de sus padres. Porque una vez más, su propio pecado y el mundo nos va a estar todo el tiempo, va a estar diciéndoles cosas. Compañeritos en el colegio le van a estar enseñando cualquier cantidad de cosas, internet, televisión. Y el otro aspecto, el aspecto negativo, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En otras palabras, él no los exaspere, no le exija cosas irracionales. No haga cosas que lleven a sus hijos a enojarse, a desesperarse, a resentirse. Cuando Pablo habla de esto, habla con un patrón repetitivo, ¿no? Alguna ocasión que yo tenga alguna conducta que lleve a mi hijo a enojarse, pues pongámosle que es algo alejado, ¿sí? Aislado. No, pero si es una conducta repetitiva, sí va a tener ese efecto en nuestros hijos, que es lo que Dios no quiere que tengamos. Yo, desarrollando ¿qué cosas entonces no debo hacer con mis hijos? Voy a mencionar 10. Voy a brevemente explicar cada uno, así que para que tengamos en cuenta y no lo hagamos. Cuando exasperamos a nuestros hijos, cuando los provocamos a ira, como dice el pasaje, cuando eres sobreprotector. Poner restricciones a los hijos, muchas restricciones a los hijos. No confiar en ellos, en que él va a poder bajar una gradita, en que él va a poder encaramarse en una silla, en que él va a poder... No puedo. Eso les lleva a los niños, les quita la oportunidad de desarrollar su independencia y los mantiene, ese mantener como un control estricto todo el tiempo, los coarta, los cohíbe, los hace crecer con una mente que los lleva a rechazar, a reprobar a sus padres. Otro, cuando muestras favoritismo por alguno de tus hijos.
¿Por qué usted no tiende la cama como su hermano, que la habitación sí mantiene organizada? Mire cómo su hermano sí le va bien en el colegio y usted no estudia. Esas comparaciones inmediatamente le dicen al hijo, prefieren al otro. Hay una preferencia y eso empieza a generar un resentimiento, empieza a generar un distanciamiento. Otra, cuando exiges el cumplimiento de objetivos poco realistas. Tienes que ser el primero en el colegio, en el deporte tienes que ser el mejor. Y es muy común ver a papás diciéndoles, pero te equivocaste, pero fallaste, pero no diste la patada bien, pero no sé qué. En vez de decirle, vi que te esforzaste, te felicito por ese esfuerzo, vamos a entrenar más para que sigas mejorando. Por poner un ejemplo. Llegan con la crítica, con una sobrecarga. Esto sobre todo no dice nada de los hijos, es más que todo papás perfeccionistas que quieren que los hijos alcancen unos estándares que los niños no van a alcanzar porque son niños. Otra, cuando eres demasiado indulgente con ellos, es decir, se fomenta este enojo que Dios dice que no debemos llevar a los hijos a este enojo. Cuando les dejamos a los niños hacer lo que quieran, quiero agarrar esto, agárralo. Quiero ir allá, ve allá. Cuando no les ponemos límites sanos en amor, cuando les recogen a los hijos todas las cosas y dejan que los hijos cedan la responsabilidad a otra persona. Recoge eso, no, recógelo tú. Bueno, hijo, tienes que recoger los juguetes. No quiero. Y se van enojados o tristes o llorando. Ay, no, yo solo recojo. No. Porque esto que le dice al niño, tu pecado no tiene consecuencias, tu rebeldía no pasa nada. Y van a crecer con eso aquí en su cabeza. Yo puedo delegarle la responsabilidad a un otro y no pasa nada. Yo puedo no asumir la responsabilidad y no pasa nada. Otra, cuando los desalientan, y esto puede suceder por dos cosas. Una es falta de entendimiento de parte de los padres y la otra es falta de recompensa para los hijos. Es decir, yo puedo desanimar a un hijo cuando él espera por lo menos que el papá esté mirando, que se encaramó en esa silla y decirle, muy bien hijo, si ustedes miran a un niño, lo que sea que haga, que sea nuevo para ver qué hace inmediatamente. Él voltea a mirar si mi papá, si mi mamá me vieron hacerlo. Están constantemente buscando esa afirmación de parte de los papás. Cuando crecen, no es distinto. El adolescente, el joven adulto, hace cosas todavía por el reconocimiento de sus padres. Padres que normalmente no manifiestan ni siquiera un te quiero. Los hijos viven esperando que el papá le diga, muy bien hijo, me encantó cómo te esforzaste, pasaste el año académico, estuviste bien, vamos a esforzarnos más para decir, que estén atentos, que estén presentes en sus realidades. Entonces, y la primera falta de entendimiento de su parte es justamente si no estamos atentos a la etapa que están viviendo, su nivel de comprensión, sus problemas, pues les vamos a poner trabas, disciplinas, correcciones, señalamientos que no corresponden, que les hacen daño. Y no es por culpa de ellos, porque ellos son perfectos. Están creciendo, se van a equivocar. Yo tengo que entender su proceso particular. Así como un hijo es brillante académicamente, el otro puede ser muy hábil motrizmente, o el otro es más sensible y el otro es mucho más frío. Yo tengo que entender y ser sensible a la realidad de mis hijos, de cada uno. Otro aspecto que genera ese enojo en un hijo, cuando no hace sacrificios por ellos. Y alguien pudiera decir, pero todo papá hace sacrificios por los hijos.
El asunto va no en no hacer sacrificios, sino en no sacárselos en cara. Entonces, como que, si con sus actitudes un padre o madre le hace entender a sus hijos que son un estorbo, que son un inconveniente en su vida, porque es que yo quería ir a tal parte y no pude hacerlo porque nació mi hijo, porque quedé embarazado. Es que yo quería desarrollarme profesionalmente de tal manera y no lo pude hacer porque quedé embarazado. Entonces todo el tiempo estoy buscando una guardería, donde dejo a mis hijos, los meto en el club de fútbol para desentenderme de ellos y poder hacer mis cosas. Los niños entienden todo eso. Mi papá, mi mamá están buscando todo el tiempo deshacerse de mí y me llevan al club de pintura, al de fútbol, al de natación, al de no sé qué, porque no quieren que yo esté con ellos. Entonces, no digo que no los metan a todas estas cosas, pero que tengan mucho cuidado con la actitud, con no hacer esa clase de comentarios. Uy, estoy cansado, gracias a Dios llegaste, por ejemplo, diciéndole a la esposa o al esposo, porque ya no me los aguantaba más. Es un rechazo directo para un hijo, que él dice, ahí no hay una entrega de amor sacrificial. Cuando no les permites crecer, y eso tiene que ver justamente con entender, va de la mano con el que veíamos antes, y es entender los procesos de cada persona. Tienen mucho que aprender mientras van creciendo. Y aun cuando ya son adultos, uno dice ya se graduó de la universidad, ya está trabajando. ¿Cuántos años tiene? 23. Todavía está creciendo y todavía va a cometer errores. Si los adultos cometemos errores, y entonces ese permitirles crecer es dejar a los niños que se equivoquen, que agarró la cuchara y en vez de meterse en la boca se untó toda la sopa por toda la, pues que se la unte, que agarró el vasito y en vez de llevarlo lo movió brusco y llenó de jugo de mora el muro blanco. ¿Yo por qué me voy a enojar y voy a venir a disciplinarlo y golpearle? Cuando es un niño que está creciendo y son cosas normales de su proceso, y así a medida que va creciendo tenemos que permitirles crecer. Con esto no quiero decir déjalo que haga lo que quiera. Una vez más, todo el tiempo, todo el proceso de la paternidad es estar presentes, instruyendo. Hijo, la próxima vez entonces le doy agüita en el vasito y le llevo la mano. ¿Cómo se hace? Así, y lo voy dirigiendo y lo voy enseñando y lo voy instruyendo. Es un proceso. Cuando eres negligente con ellos, ¿qué papá no ama a sus hijos? Bueno, pongámosle que puede haber alguno que diga no aquí. Pero entonces el papá dice en su mente y en su corazón, yo los amo. ¿Eso es suficiente? A todos nosotros creo que nos escucha escuchar la palabra te amo. ¿Les gusta? ¿Les gusta que les expresen cuánto los quieren? Nos gusta. Porque no solamente tender la cama, hacer un desayuno rico, llevar a una persona de un lugar a otro, son demostraciones de amor cotidiano, sino que uno necesita saber, oye, te amo, te extrañé, te estuve pensando, me haces falta. A los hijos hay que verbalizarles el amor y demostrarles el amor. Cuando decimos no ser negligente con ellos implica pasar tiempo con ellos. Que es chiquito y solamente le gusta jugar con hormigas, pues aprendo y le agarro gusto a las hormigas y estoy ahí en 4 con el niño jugando con las hormigas. Que creció y solamente le interesa patear la pelota, pues pateo la pelota aunque mis rodillas no estén tan buenas, pero la pateo porque estoy ahí con él o me siento con él y lo animo a que haga. Estar presente con los hijos. Otro aspecto, ahí mismo, no ser negligente con ellos es no dejar pasar por alto las situaciones. Si necesita ser corregido, lo corrijo.
Si necesitas ser felicitado, lo felicito. Estoy orgulloso de ti, hijo, que hiciste esto. A Juan David le decimos, por ejemplo, un día salimos a hacer vueltas o cualquier cosa, o en la casa, va familia a visitar, y al final de todo, yo lo agarro y le digo, hijo, te felicito y te doy las gracias porque te portaste muy bien hoy. Tú siempre te portas muy bien, pero hoy estuviste muy, y le digo, estuviste alegre, participaste, no sé qué, hiciste esto. No sé hasta dónde él lo entiende en su magnitud, pero se lo verbalizamos y se lo decimos, ¿sí? Otro aspecto, cuando los maltratan verbalmente. ¿Cómo se maltrata un hijo verbalmente? Es muy fácil. Voy a hablar de maltrato verbal y físico, pero también es el psicológico, ¿no? Una actitud. No digo nada y no lo toco. Pero el hijo hace algo, ay, hijo, pinta un carro, y el hijo pinta un carro que no parece carro, y la cara del papá de desprecio. Eso es un rechazo claro y directo para el hijo. Ahora más cuando le dice, tú eres un bueno para nada, eres un inútil, mira lo que hiciste, lo dañaste todo, es que tú nunca haces bien las cosas. Son palabras y expresiones muy comunes en los padres. Destruyen a un niño y lo llevan a esa clase de alejarse de sus padres, de alejarse de Dios, a esa clase de enojo que Dios nos advierte. Y a la hora de la disciplina, si bien la palabra nos dice que hay que disciplinar al niño con varita, la disciplina es en amor, en corrección, en misericordia, en cuidado y atención para el crecimiento del hijo. No maltratando al niño, no es con el cable de la plancha, ni con el palo de la escoba, ni con la correa, mucho menos por el lado de la hebilla, desgastando la ira que me dio, que me dañó la pared o lo que sea que me haya dañado, porque me costó mucho conseguirlo. Y eso es lo que hacen muchos padres: violencia física. Darle una palmada al niño con amor, no por desquitarme de la piedra que me dio, sino por corregirle y que él sepa que hay consecuencias de su mala conducta. Es algo sano, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso cuando disciplinas a tus hijos, tienes que asegurarte de hacerlo sin enojo. Si estás enojado, no los puedes disciplinar, a menos de que estés controlas tu enojo, en oración, en amor. Pero si estás enojado y te vas a desquitar, no puedes disciplinar a tu hijo. Tienes que asegurarte de evaluar primero la disciplina con respecto de lo que acabó de suceder. Amerita tanto que la disciplina también no es solamente la varita, sino no vas a ver televisión 2 días, 3 días, qué sé yo. De que hay que ser muy cuidadoso, no voy a hablar del tema, pero no tienen que elegir muy bien las disciplinas. A veces los padres ponen disciplinas. Bueno, si te portas mal, arreglas tu cuarto. Si es que organizar su cuarto, doblar su ropa, o lavar los platos, o hacer cosas en el hogar, no es un castigo, no es disciplina, es parte natural de su convivencia en el núcleo familiar. Hay que pedirle a Dios entonces: Señor, dame la calma, dame la sabiduría, el amor, para saber cómo reprender a mi hijo con compasión y preocupado por su bienestar. Este pasaje nos habla entonces de lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Una intención muy clara, muy enfocada en que nuestros hijos amen, conozcan, sigan, viven y respiren a Jesucristo, a Dios y su palabra en todo lo que hacen en su vida: estudio, conversaciones, deporte, iglesia, colegio, casa, todo. Y eso depende de nosotros. Y también ser muy conscientes de aquello que debemos evitar en la crianza de los hijos. No podemos provocarlos a ira, dice el pasaje.
Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, en cómo los corregimos, en la atención presentes a ellos, en no ser ni permisivos ni tan controladores que no les damos libertades para su desarrollo. Ser papás es una tarea, es un desafío constante, pero es un privilegio. Yo quiero leer nuevamente la frase: ninguna función es más importante o sagrada en la vida de un hombre que su rol como esposo y como padre. Dios te ha confiado un tesoro en tus manos y es la vida de tus hijos. Qué privilegio ser los que podemos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, que conozcan el mensaje del Evangelio a través de nuestros labios, que conozcan a un Dios todopoderoso, de amor, soberano y justo y santo por nosotros. Entendamos, papás, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos y seamos cada día mejores padres para ellos. Quiero terminar con una frase que escribió Susana Wesley, la mamá de John Wesley. Ella dice: el padre que aprende a someter la voluntad de su hijo colabora con Dios en la salvación de un alma. El padre que consiente la voluntad de su hijo hace la obra del enemigo, convierte la religión en algo impracticable, convierte la salvación en algo inalcanzable y hace todo para condenar a su hijo en cuerpo y alma para siempre. En nosotros, papás, depende nuestros hijos, su presente y su eternidad. Así que asumamos esta responsabilidad con temor y temblor delante de Dios. Que Dios nos dé entonces de su amor, de su pasión por la labor de ser papás, de la fortaleza para enfrentar las situaciones y la sabiduría para saber cómo responder a cada paso del camino. Vamos a